Escuché que buscas esposa. Mi hija es perfecta para ti, dijo la mujer apache a la que ayudé. Antes de entrar de lleno en el relato, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Frontera de Texas. Invierno de 1882. Un frío que llevaba semanas sin aflojar. No era solo ese hielo que entumecía dedos y pies. Era el tipo de helada que volvía a los hombres callados, lentos, pensativos. El sendero estaba cubierto de escarcha como si fueran vidrios molidos, y el viento cortaba entre los altos pinos. Calder Vance avanzaba despacio, el abrigo bien cerrado, las manos enguantadas pegadas al pecho. Ya no corría a ningún sitio, no desde que enterró a su prometida en el 77. Habían pasado 5 años, y aún no tenía ganas de pueblo, ni de gente, ni de arriesgarse a perder de nuevo lo que amaba. Vivía como un ganadero solitario en el límite del bosque, en una cabaña de un solo cuarto que había levantado con sus propias manos, acarreando piedra y madera hasta que la espalda casi se le rompía. Sus únicos compañeros eran una mula llamada Pizarra, 2 gallinas y el silencio. Esa mañana, como tantas otras, había salido a revisar las trampas y juntar leña. No esperaba nada fuera de lo común, pero al doblar una curva cerca de la bifurcación del camino, algo llamó su atención: una silueta tirada junto a unos matorrales. Se detuvo dudando. Primero pensó que era un montón de trapos, o quizá algún borracho que no había alcanzado el campamento, pero al acercarse el estómago se le encogió. Era una mujer anciana apache. Estaba encorvada, un brazo apretando un fardo de pertenencias raídas, el otro colgando sin fuerza. Su cabello con mechones grises estaba amarrado con tiras de cuero, pero el viento lo había deshecho casi por completo. Su piel estaba reseca, cuarteada. Los ojos abiertos, hundidos pero atentos. No habló, no se movió. Y Calder se agachó con esfuerzo. Su rodilla siempre le dolía en el frío para mirarla de cerca. Seguía viva apenas. Sus labios agrietados, los dedos morados por el hielo. La capa que la cubría estaba rota y cosida a tirones con hilos distintos. No tenía armas, ni calzado, solo aquel bulto y el escarchado en sus pestañas. Calder dudó, su respiración salía en nubes. Sintió esa vieja voz interior que le decía que no se metiera, que no cargara con problemas ajenos. La había obedecido por años, pero algo en la manera en que la mujer lo miraba tranquila, firme, sin suplicar, le atravesó las defensas. Se levantó y regresó con la mula. Le quitó la manta de montar y la envolvió en los hombros de la anciana. Luego la alzó con cuidado. Pesaba mucho menos de lo que debería, puro hueso bajo la piel. Ella no se resistió. Calder caminó junto a la mula sujetándola con una mano mientras guiaba las riendas con la otra. Ninguno habló. Atravesaron los árboles, cruzaron el arroyo congelado y subieron hacia los límites del caserío. Un puñado de chozas dispersas, algunas tiendas cerradas y un letrero torcido que alguna vez decía Creek Junction, antes de que el viento le arrancara la mitad de las letras. No era un lugar donde nadie viniera buscando esperanza. A mitad de la subida la mujer tropezó. Calder la sostuvo del codo. Ella se apoyó en él un instante, luego se enderezó por sí sola. Él no le ofreció más de lo necesario. En su mente giraban preguntas. ¿Quién era? ¿A dónde iba? ¿Por qué sola? Pero no dijo nada. Si quería hablar, lo haría. Si no, no era asunto suyo forzarla. Al llegar al borde del caserío, Calder tomó el rumbo hacia los barracones. Pensó que tal vez tendría familia en los campamentos de jornaleros. Quizá alguien se haría cargo de ella. Pero entonces se detuvo. No se tambaleó ni se apoyó. Quedó erguida, aún envuelta en la manta, y lo miró de frente. Su voz cuando salió fue áspera, pero firme. Escuché que buscas esposa. Mi hija es perfecta para ti. Calder parpadeó. No supo qué contestar. Primero sintió desconcierto, luego un escalofrío de desconfianza. ¿Qué era aquello? Una trampa, un trueque desesperado. Pero la anciana lo miraba como quien no bromea, como quien no ruega, como quien solo está segura. Antes de que él pudiera responder, la mujer llevó 2 dedos a los labios y lanzó un silbido agudo. El sonido rebotó entre los árboles.
Desde la línea del bosque a unos 20 pasos apareció otra figura, más joven descalza. Calder contuvo el aliento. Se acercó despacio con el andar rígido de alguien que carga cansancio y frío. Vestía un traje de gamuza escotado gastado hasta el límite, con los flecos pegándose a sus muslos en cada movimiento. Sus caderas se mecían apenas al caminar sin intención. Su silueta era imponente, un cuerpo de curvas que llamarían la atención en cualquier pueblo, aunque Calder reconoció en su postura vigilante que detestaba esa atención. Su cabello oscuro y abundante caía en 2 trenzas adornadas con plumas y tiras de cuero. Su rostro no mostraba sonrisa ni invitación, solo una mirada serena medida. Su piel tenía el tono bronceado de su gente con manchas rojas por el frío. Su pecho subía y bajaba lentamente con respiraciones pesadas, los labios secos partidos. Se detuvo junto a su madre en silencio. Calder no supo qué pensar. Estaba en guardia, pero no pudo ignorar el cansancio mudo en los ojos de la joven. No era la urgencia de quien busca marido, era la de alguien que ya no tenía un sitio seguro donde dormir. La madre lo encaró otra vez. Nos expulsaron, dijo. Demasiada envidia, demasiada vergüenza, demasiada vergüenza. Mi hija es fuerte. Sabe cocinar, sabe trabajar. Necesita un lugar seguro. Los pensamientos de Calder se arremolinaron. Miró a la muchacha, joven, orgullosa. Trataba de no mostrar frío, de no mostrar miedo. Ella lo miró directo a los ojos, luego los bajó. Él tragó saliva, la boca reseca. Alzó la vista al cielo, después al sendero, después a su mula. No tenía espacio para gente, no tenía paciencia para desconocidos. Pero la anciana había dicho algo cierto. No era cruel, y aquello no se trataba de lástima. Era una decisión. Ella no había suplicado. Había hecho una propuesta, y la joven no había dicho ni una palabra. Aún así, él no pudo irse. Sin decir nada, Calder dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su cabaña. Al instante la muchacha lo siguió. Luego la madre. Él no volvió la cabeza, pero lo sintió en el pecho. Algo estaba empezando, y no se iría. El camino hasta la cabaña del ganadero solitario duró casi 1 hora. No habló durante el trayecto, ellas tampoco. La anciana avanzaba despacio, apoyándose en la mula, la mano aferrada al borde de la manta aún sobre sus hombros. La joven zona, aunque él todavía no preguntaba su nombre, caminaba detrás de él, silenciosa, firme. La mirada fija al frente pero atenta. No preguntó a dónde iban. No preguntó nada. Calder mantuvo el paso constante. Percibía cada ruido. Las botas crujiendo sobre la tierra helada. El gemido de los pinos en el viento. El chirrido del freno de la mula. Llevaba años solo y no le gustaba gente a sus espaldas. Pero guardó sus pensamientos. Al llegar al borde de la loma que daba a sus tierras, se detuvo. Abajo la pendiente se abría en un claro pequeño. Su cabaña se alzaba simple y baja entre pinos altos. Una cerca corta rodeaba el gallinero. Un cobertizo junto al corral. Humo delgado saliendo de la chimenea. El lugar no era gran cosa, pero era firme. Lo había mantenido vivo por 5 inviernos. La construyó cuando todo se vino abajo. Después de que Elizabeth muriera de fiebre y el vestido de novia quedara guardado. Jamás vuelto a abrir. Se volvió hacia las mujeres. No parecían impresionadas, solo agotadas. Las guió cuesta abajo. La puerta de la cabaña crujió al abrirla. El calor del fuego las recibió. Todavía ardía en el fogón. Él se hizo a un lado y las dejó pasar primero. La anciana entró y se apoyó en la pared, respirando hondo como si el olor a humo fuera sinónimo de amparo. Zona dudó un segundo en el umbral. Luego cruzó la habitación sin vacilar. Fue directo al hogar y se arrodilló frente a él, extendiendo las manos hacia las brasas. Los hombros le temblaron cuando el calor tocó su piel. Calder las observó con cuidado. Se quitó los guantes, colgó el abrigo en el gancho y entró. Carraspeó. «Hay guiso», dijo. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba.
Ya casi no hablaba y siempre lo sorprendía oírse. Se acercó a la estufa, tomó 2 platos y sirvió lo que quedaba desde la mañana: conejo, zanahoria y cebada. Les tendió los tazones sin ceremonia. Ellas los aceptaron en silencio. La anciana comía despacio, con dignidad, soplando cada bocado. Sona lo hacía con más prisa, cuidando no derramar, pero con hambre. Sus ojos seguían bajos, aunque él notaba la tensión en su mandíbula al masticar. Intentaba no parecer desesperada. Él se sirvió un plato, luego se sentó junto a la mesa mirando las llamas del fogón. Nadie habló por un buen rato. Al terminar, Calder sacó del arcón la cama extra. Puso mantas y un colchón delgado cerca del fuego. No era mucho, pero mejor que el suelo helado o el cobertizo. «Pueden dormir aquí esta noche», dijo. La anciana asintió. Sona no levantó la vista, pero él supo que lo había oído. Al caer la noche y con el viento golpeando las ventanas, Calder se sentó en su silla de rincón y las observó desde las sombras. Sona había colgado su capa cerca del fuego para secarla. Debajo, el vestido roto de gamuza se pegaba a su cuerpo, mostrando piel en las caderas, los muslos y la curva de su pecho donde el escote se había abierto. No se mostraba avergonzada, solo resignada. Fue entonces cuando él notó los moretones, tenues pero visibles en su brazo y cerca de las costillas. Alguien había dejado marca en ella. No preguntó quién, aún no. Sona ayudó a su madre a recostarse. Ajustó la manta alrededor de sus hombros frágiles. Luego, sin decir nada, tomó el otro lado del jergón y se acurrucó mirando al fuego. El ganadero solitario las observó y sintió que algo se acomodaba en su pecho. Una carga. No la había pedido, pero estaba allí, pesada como la sangre. Antes de avivar las brasas para la noche, se giró y por fin preguntó: «¿Cómo se llama ella?». La anciana respondió. «Sona», dijo. «Su nombre es Sona». «¿Y tú?». La mujer vaciló. «Me la llamaban Adahi. Ya no importa». Calder asintió despacio. No presionó más. Aquella noche se tendió en su cama con el fuego crepitando bajo. Miró el techo largo rato, escuchando la respiración suave de 2 extrañas en su casa. No sabía qué traería el día siguiente, pero algo había cambiado. Lo sentía. Ella estaba allí y no se marcharía. El amanecer llegó en silencio. Sin gallos, sin carretas, sin voces. Solo una luz pálida filtrándose entre las rendijas y el leve crujir de la madera al consumirse las brasas. El ganadero despertó temprano como siempre. Abrió los ojos despacio, atento al sonido del cuarto. 2 respiraciones. Una más lenta, mayor, con un suspiro cada tanto. La otra ligera, cercana, moviéndose cuando alguien cambiaba de postura en sueños. Se sentó, bajó las piernas al suelo y se frotó el rostro con ambas manos. El aire seguía frío, no al grado de morder, pero suficiente para tensar la mandíbula. Sona estaba despierta. Se hallaba junto al fuego, piernas dobladas, brazos sobre las rodillas. Su cabello suelto caía sobre un hombro. No lo miraba, solo contemplaba las cenizas inmóvil. Él pasó a su lado. Sin hablar, llenó la olla con agua y la puso en la estufa. Ella no levantó la cabeza, aunque sus ojos lo siguieron un instante. «¿Dormiste?», preguntó. Le salió ronco brusco. Se arrepintió del tono, pero ella no lo tomó mal. Asintió con la cabeza. Lo suficiente, su voz era baja. Tenía peso, como quien mide cada palabra antes de soltarla. Detrás de ella, Adahi aún dormía. Y Calder se puso el abrigo para salir. El aire lo golpeó fresco, limpio. Había nevado en la noche, apenas una capa, pero todo parecía distinto. El suelo blanco. Los pinos blancos. El mundo detenido. Alimentó primero a las gallinas, luego revisó la pila de leña. Quedaba poca. En un par de días tendría que cortar más. Fue al corral. Pizarra estaba bien. La mula lo empujó con el hocico buscando golosinas, pero Calder solo le dio una palmada firme y volvió a la cabaña. Dentro, la olla silbaba. Sona había servido agua en tazas de lata y las dejó en la mesa. Estaba de pie, acomodando la manta sobre su madre dormida. Su vestido, el mismo roto del día anterior, se sujetaba a la cintura con un cordel de cuero, pero no tapaba gran cosa. Sus curvas,
Se marcaban bajo la piel curtida. El escote caía a un lado dejando ver el hombro y el inicio de su pecho. No se lo acomodó, no dio explicación. Calder apartó la mirada y se sentó. Ella tomó asiento frente a él. Bebieron en silencio. Entonces ella preguntó: ¿Quieres que nos vayamos? No lo sorprendió la pregunta. Lo que sí lo sorprendió fue el modo en que la hizo sin miedo. Directa como alguien acostumbrada a ser echada y que ya no veía sentido en prolongarlo. No, dijo él. Y era verdad. Sus hombros se relajaron apenas, lo suficiente para que él lo notara. ¿Tienes otro lugar a donde ir?, preguntó. Sona negó con la cabeza. Calder esperó. No insistió. Ella no explicó su destierro, ni por qué no tenían familia, ni lo que su gente les había hecho, pero el silencio entre ellos no sonaba vacío, sonaba sincero. Adahi se movió entonces tosiendo débil. Sona corrió a su lado, le llevó agua, la ayudó a incorporarse. Calder miraba la manera en que cuidaba de su madre. Suave, con experiencia. No muchas jóvenes sabrían cómo atender a alguien tan quebrantado. Pero Sona sí. Se movía como quien lo había hecho toda la vida. Más tarde Calder limpió un cuarto trasero. Era pequeño, pero con algo de trabajo podría servirles de cuarto si se quedaban. No lo dijo. Solo empezó a despejarlo. Sona ayudó sin que se lo pidiera. Sacó herramientas viejas, apiló cajas. Su fuerza lo sorprendió. No se quejaba nunca. No pidió descanso. Trabajó hasta que las manos se le pusieron rojas del frío. En un momento se detuvo a tomar aire apoyada en la pared. El ganadero notó un moretón en su clavícula oscuro contra su piel cobriza. No preguntó, pero se le quedó grabado. Esa tarde, con el guiso calentándose, y después de terminar las faenas, por fin, hizo la pregunta que llevaba en la mente desde el día anterior. ¿Por qué los echaron? Sona no respondió de inmediato. Volvió a mirar las llamas. Sus dedos se aferraban a la taza. Dijeron que yo traía vergüenza, dijo. Él esperó. No les gustaba cómo los hombres me miraban. Dijeron que era una maldición. Una tentación. Su voz no se quebró. No lloró. Pero él alcanzó a oír algo áspero en sus palabras. Algo cansado. Marcado por años de ser castigada por la forma de su propio cuerpo. Yo no pedí nada de eso, agregó. El ganadero la miró largo rato. Ella no buscó sus ojos, pero tampoco se escondió. Te creo, dijo él. Y lo decía en serio. Ella por fin lo miró. Y por primera vez desde que llegó su rostro cambió. No fue una sonrisa, pero algo cercano. Los músculos alrededor de la boca se suavizaron. Sus ojos dejaron de tensarse. Asintió apenas. Luego dijo, podemos ayudar aquí, si nos dejas. Él gruñó bajo. No voy a detenerlas. Con eso bastaba. Aquella noche. Sona volvió a quedarse cerca del fogón acurrucada junto a su madre. Pero Calder notó la diferencia. Ya no estaba rígida como antes. Su respiración era más tranquila. Sus hombros descansaban. Seguía alerta, pero algo había cambiado. Se sentía a salvo. Él permaneció despierto un rato más, observando la luz del fuego sobre las paredes de madera. Su cabaña no había sido hogar en años, pero ahora había 2 mujeres durmiendo en su suelo. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Los días pasaron callados después de eso, pero no vacíos. El invierno arreció con nieve aferrada al techo, y la tierra endurecida como barro congelado. El ganadero siguió trabajando. Como siempre, acarreando leña, revisando trampas, reparando el gallinero, cuando el viento quebró una tabla. Pero ahora no hacía las rutinas solo. Ese hecho simple seguía pesándole extraño, como un peso que no sabía si quería soltar. Sona se movía con propósito cada día. Barría el suelo, traía agua helada del arroyo, remendaba ropa con hilo desparejo, guardaba todo en un bulto envuelto en piel de venado. No hablaba mucho, pero tampoco lo evitaba. Hablaban de paso cosas cortas. El agua ya hierve. Las gallinas están comidas. Las trampas vacías. Pero lo importante no eran las palabras. Era la manera en que ahora se miraban.
Una mañana él la sorprendió parada en la puerta del cobertizo mirando a Pizarra, mientras masticaba heno en el corral. La luz le caía justo sobre los hombros. Notó cómo la tela del vestido estaba más gastada, cómo el escote caía más bajo que antes. Un desgarrón cerca del cuello se había abierto, mostrando más de su pecho de lo que ella quizás sabía. Su piel era suave. El ascenso de su seno se veía claro mientras se inclinaba. Él apartó la vista rápido, la mandíbula apretada. Ella giró apenas, y lo descubrió mirándola. Esperaba que se cubriera, que se molestara hasta un reproche, pero no lo hizo. Solo lo miró tranquila, quieta, y luego volvió la vista a la mula. Esa noche comieron guiso juntos en la mesa en lugar de separados. La madre de Sona Adaji estaba más débil. Su tos empeoraba, y sus manos temblaban al llevarse la cuchara a la boca. Sona se mantuvo junto a ella toda la velada, dándole de comer, acercándole un paño húmedo. Calder recogió los trastes observándolas desde la estufa. No sabía qué hacer con esa sensación que le nacía en el pecho. No era amor aún, no, pero sí otra cosa, familiar, peligrosa. El deseo de no soltar lo cercano, el miedo de lo que costaría. Más tarde esa noche Sona salió a sacudir las mantas. El ganadero la siguió con su abrigo, puesto las botas, crujiendo en la nieve. La luna estaba medio oculta, pero alcanzaba para alumbrar el patio. Ella no se volvió cuando él se acercó. «No está mejor», dijo él. No contestó Sona. «No lo está». Él asintió, manos en los bolsillos. «¿Tienes a alguien más?» No respondió firme. Se aseguraron de eso. «¿Tu tribu?» «Nos dieron la espalda», dijo sin más. «Temían cómo los hombres me miraban. Dijeron que traería ruina, que mi madre lo permitía». Calder la miró de reojo. Ella no lo hizo. No, pero no importó. Había amargura allí, pero vieja, ya asentada. La miró otra vez, sus pies descalzos en la nieve, los brazos cruzados, el vestido pegado a su cuerpo. Le quitó el abrigo y se lo tendió. Ella lo miró a él, luego al abrigo. Por un instante no se movió. Después lo tomó y lo acomodó en sus hombros. «No eres como ellos», dijo en voz baja. Él no respondió. Ni siquiera confiaba en sí mismo para hacerlo. Ella dio un paso más cerca de él. «Sé lo que los hombres ven», dijo. «Y sé lo que tú no dices». A él se le apretó la garganta. «Me han tratado como algo para poseer», continuó ella. «Pero tú no has hecho eso». «No quiero hacerlo», respondió. «Lo sé». Después de eso permanecieron en silencio. Ella no retrocedió. Y él no se apartó. Adentro, Adaji dormía junto al fuego. Sona dejó el abrigo sobre la silla y se sentó junto a su madre, acariciando con los dedos la frente de la anciana. El ganadero solitario las miraba desde el otro extremo de la habitación sin hablar. Más tarde, mientras atizaba las brasas, Sona se acercó. Su mano rozó apenas su brazo. «Gracias», dijo. Él bajó la mirada hacia ella. Sus ojos se encontraron. Y por un largo segundo ninguno se movió. Luego, sin aviso, ella se inclinó y posó sus labios en su mejilla. No fue rápido, ni forzado, solo cálido. El ganadero no se movió. Ella no dijo nada después. Simplemente volvió a su manta junto al fogón, acurrucándose al lado de su madre. Él permaneció de pie un rato mirando las llamas. Su mano subió despacio hasta tocar el sitio donde habían estado sus labios, y por primera vez en años, no se sintió vacío. Se quedó despierto. El sol asomó por la sierra sin calor, tiñendo de naranja débil las copas de los pinos. Dentro de la cabaña seguía oscuro. El ganadero escuchó una tos suave, seca, ahogada. Se quedó quieto un momento escuchando. La madre de Sona. Se levantó, se puso las botas sin amarrarlas y entró a la sala. El fuego estaba reducido a brasas tenues. El aire se había enfriado en la noche. Sona ya estaba de rodillas junto a Adaji. Sostenía un paño en los labios de su madre, murmurándole algo bajo. El ganadero no entendía las palabras, pero reconocía la ternura más de hija que de cuidadora. Adaji se veía peor. Las mejillas hundidas, la piel delgada como papel. El blanco de los ojos amarillento. El ganadero reconoció las señales.
Ya las había visto antes. No quedaba mucho tiempo. Sona lo miró al darse cuenta de que estaba allí. Su rostro no cambió, pero en sus ojos había un cansancio profundo, más que por no dormir. El ganadero carraspeó suave. Voy a calentar agua. Encendió la estufa, vertió lo que quedaba en el balde y añadió más del barril afuera. El silencio entre ellos no era pesado. Era necesario. Sona volvió al lado de su madre susurrando otra vez en su lengua. Después del desayuno, el ganadero salió a partir leña. Sona lo siguió sin decir nada. Tomó el cesto de astillas y comenzó a recoger ramas caídas. El vapor de su aliento salía al aire helado. Caminaba más lento de lo normal, cansada, pero firme. Trabajaron un buen rato sin hablar. Entonces él preguntó, ¿has vivido alguna vez con un hombre? Sona se detuvo, pero no lo miró. No. Él asintió despacio. ¿Temes que yo empiece a esperar cosas? Al fin, ella volteó. Su cara estaba seria, inexpresiva. No. Si hubieras querido algo, ya lo habrías intentado. Él bajó el hacha. No quiero nada que tú no quieras dar, dijo. Sona lo miró a los ojos. Lo sé. Ella volvió a juntar ramas. El ganadero se quedó un momento sin saber por qué había preguntado. Tal vez para dejarlo claro. Tal vez para demostrar que no era el tipo de hombre que su pasado le hizo esperar. Tal vez solo para sentir que hacía lo correcto. Al regresar a la cabaña, Adahi estaba sentada apenas. Su voz sonaba áspera. Sona la ayudó a beber de un jarro y le frotó la espalda cuando la tos regresó. El ganadero dejó la leña a un lado y permaneció de pie en silencio. Entonces Adahi levantó la mano y lo señaló. «Tú», dijo la voz casi un suspiro. «Ven acá». Él caminó hacia ella. «Eres callado», dijo. Asintió una vez. «Eso es bueno», continuó. «Los hombres que hablan demasiado no hacen nada». Sona se sorprendió con la energía repentina en su madre. Adahi lo miraba fijo al ganadero. «Pronto me enterrarás». Él bajó la vista. No respondió. «Ella se quedará sola». Sona le tomó la mano a su madre. No. No cortó a Adahi sin apartar la mirada del ganadero. Es fuerte, pero no sabe cómo dejar de sobrevivir. El ganadero tragó duro. «No estará sola». La anciana asintió una vez. Conforme. Aquella noche Adahi durmió a sobresaltos entrando y saliendo del sopor. Sona no se apartó nunca de su lado. El ganadero solitario se quedó en su silla, mirando las llamas, sin poder conciliar el sueño. El silencio dentro de la cabaña era distinto ahora, más espeso, lleno de espera. A medianoche el ganadero se removió del medio sueño al escuchar un llanto contenido. Miró y vio a Sona acurrucada junto a su madre. Una mano apretando los dedos de ella. Los hombros temblando. La luz del fuego iluminaba el brillo húmedo de sus mejillas. Se levantó despacio, cruzó la habitación y se arrodilló a su lado. Por un momento largo no habló. Solo puso una mano sobre su espalda. Ella no se apartó. «Aún no se ha ido», lo dijo en voz baja. Sona asintió contra su brazo. Luego se inclinó, apoyó la frente en el hombro del ganadero y dejó salir el llanto. No fue fuerte, no fue desbordado. Era el tipo de tristeza que llega tras demasiado tiempo de aguantar por dentro. El ganadero la sostuvo. No como un hombre que reclama, no como alguien que exige, sino como quien entiende lo que es perder. En el silencio susurró, «Aquí estoy». Y por primera vez desde que llegó ella se permitió apoyarse en eso. La mañana estaba pesada, no por el frío, aunque la escarcha seguía pegada a los cristales de la ventana, sino por esa calma que antecede a un final. El ganadero lo sintió antes de levantarse. Ya estaba allí, ese silencio que llena un sitio después de que algo termina. Se vistió lento con camisa y botas. El fuego era apenas un hilo de brasas. Cruzó la sala, evitando que las tablas crujieran, y miró hacia el fogón. Sona estaba de rodillas junto a su madre, inmóvil.
Adahi yacía quieta, la mano reposando sobre su pecho, los labios entreabiertos, los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormida. Una calma distinta reposaba en su rostro, la que no tuvo la noche anterior. El ganadero no dijo nada. Sona tampoco lloró. Solo apartó un mechón gris de la cara de su madre y apoyó la frente contra la de ella. Permaneció así un largo rato. Luego se incorporó y lo miró. Sus ojos estaban rojos pero secos. Se fue. Él asintió una vez. Se fue tranquila, agregó Sona. No despertó. Lo siento, dijo él. Ella apenas inclinó la cabeza. Después caminó hasta la palangana en silencio. Mojó un trapo y lo exprimió. Comenzó a limpiar las manos de Adahi, su rostro, moviéndose despacio, con cuidado, como si realizara un rito esperado desde la primera tos. El ganadero no interrumpió. Salió afuera y cavó. La tierra estaba dura pero no helada. Trabajó con la concentración de quien necesita mantener la mente quieta. El sol fue subiendo y se quitó el abrigo. Luego la camisa exterior. El sudor le corría por la espalda pese al frío. El aliento salía en nubes. Al mediodía la fosa estaba lista. Regresó a la cabaña. Sona había vestido a su madre con una piel limpia y colocado un rebozo en sus hombros. Trenzó su cabello y lo ató con un cuero. «Yo la cargo», dijo el ganadero. Sona no objetó. Él levantó a Adahi con suavidad. La llevó entre los árboles y la depositó en la tierra. No hubo palabras sobre la tumba, ni predicador, ni rezos. Sona se arrodilló en la nieve frente al montículo. Tras un silencio largo murmuró algo en apache, demasiado bajo para que él entendiera. Luego se puso de pie y lo dejó cubrir la tierra. En minutos todo quedó hecho. Cuando apisonó la última capa, el ganadero se echó atrás, el pecho subiendo lento. Sona permaneció quieta mirando el suelo, los brazos cruzados sobre el vientre. «Ella te quería», dijo el ganadero en voz baja. Sona no respondió, pero su barbilla tembló apenas antes de volver a endurecerse. Regresaron sin decir nada. Aquella noche, la cabaña se sintió más pequeña, no más fría. El ganadero mantuvo el fuego alto, pero más vacía. Sona se sentó en la silla del ganadero junto al fogón, una pierna doblada bajo sí, los brazos alrededor de una taza con agua tibia. Vestía una de sus camisas ahora. Le quedaba suelta en el pecho y en los hombros, las mangas arremangadas, el cuello caído dejando ver parte de su escote y la curva de su clavícula. Pero ya no parecía importarle. Tal vez ni se daba cuenta, o quizás sí, y simplemente no sentía la necesidad de ocultarlo. El ganadero Calder no apartó la vista esta vez. Ella lo miró de reojo. Su voz salió suave. «Siempre me dijo que no me volviera de piedra aunque me pasara todo esto». «No lo eres», contestó él. «No me conoces». Él se apoyó en la pared. Brazos cruzados. «Sé lo que veo». Ella lo observó por un buen rato. «¿Y qué ves entonces?», dudó. Luego habló con franqueza. «Veo a una mujer cargada de culpas que nunca buscó, que mantuvo con vida a su madre mucho más de lo que cualquiera habría soportado, que hace más de lo que dice». Sona no se movió, pero algo en su rostro se suavizó. Sus ojos se hicieron tiernos. El ganadero se acercó. «Ella me dijo que no sabías cómo dejar de sobrevivir». «No sé». «No tienes que hacerlo», respondió él. «Pero ya no tienes que hacerlo sola». El aire entre ellos se apretó. Sona dejó la taza sobre la mesita. Sus pies descalzos recorrieron el suelo de madera lentos, silenciosos, hasta quedar frente a él. El ganadero no se movió. Su voz salió firme, pero baja. «Si me quedo tienes que entender algo. Te escucho. No estoy rota. Estoy cansada, y es distinto». Él asintió con la cabeza. «Lo sé». Sus dedos rozaron su pecho justo sobre el corazón. La otra mano descansó en su costado. «No quiero que me salves. Solo quiero dejar de huir». Su mano subió y se posó suave en su cintura. «Ya lo hiciste», murmuró. Entonces ella se inclinó despacio y lo besó. No fue precipitado. No fue ansioso.
Fue un beso nacido de silencios compartidos, de días enteros de miradas calladas y gestos pequeños. Su mano recorrió su espalda. Los dedos de ella tocaron su mandíbula. Su cuerpo apenas presionó el de él, y aún así, ninguno buscó más. Cuando ella se apartó, respiraba agitada. «Dormiré en su cama esta noche», dijo, «pero solo para descansar». Él asintió. «Eso basta». Se acostaron juntos, bajo una misma manta, la cabeza de ella sobre su hombro, su mano reposando ligera en su pecho. Su respiración se calmó. El corazón de él se serenó. Y durmieron. No como desconocidos, no como amantes, solo como dos personas que habían decidido, al fin, no estar solos. La cabaña seguía en calma cuando el ganadero despertó. La luz de la mañana apenas entraba por las rendijas, pintando un gris apagado en la sala. Sus ojos se adaptaron despacio. El fuego estaba casi apagado, pero aún quedaba calor. A su lado, Sona estaba encogida de costado, una mano sobre su pecho. Su aliento tibio y constante en sus costillas. El cabello negro y suelto caído durante la noche, desparramado sobre la manta y su brazo. Ella lucía serena, en paz. Y por un instante Calder no se movió. Se dejó estar allí, sintiendo algo que no había sentido en años. Quietud. Era la primera mañana en mucho tiempo que no empezaba con miedo, pero sabía que no duraría si se quedaba quieto. Se levantó despacio, saliendo de la manta sin despertarla. Ella se removió un poco, pero no abrió los ojos. Se puso la camisa, el abrigo y salió al aire helado. La nevada había parado, pero el cielo seguía bajo cargado de nubes. Alimentó a las gallinas, revisó la mula y partió más leña. Las faenas le mantenían las manos ocupadas, la mente despejada. Pero nada borraba el hecho de que todo había cambiado. Adentro Sona ya se había movido. Andaba en silencio calentando agua, doblando mantas, barriendo junto al fogón. Cuando Calder volvió, ella estaba de rodillas junto al fuego. El cabello recogido de nuevo, vestida con la misma camisa suya de la noche anterior. Ahora medio abotonada, tan suelta que se deslizaba de un hombro. Se le veía de nuevo la parte alta del pecho suave y pleno. Sus formas resaltaban por la tela floja en la cintura. No se preocupó en acomodarla. Lo miró alzando la vista. «¿Dormiste bien?», preguntó él. Sona asintió. Por primera vez en mucho. Calder se sentó en la mesa. Ella trajo 2 tazas y sirvió el agua. «No dejo de pensar que voy a despertar y que ella seguirá aquí», dijo. «Luego recuerdo el silencio». Él asintió. No se siente real de inmediato, no. Se quedaron callados otra vez, pero no fue incómodo. Era real simplemente. Entonces Sona lo miró con una franqueza distinta en sus ojos. «Nunca me preguntaste por qué salí de entre los árboles aquel día». «¿Por qué no corriste? Pensé que no me correspondía», dijo ella. «Me quedé escondida hasta que mi madre me ordenó salir. Pero ya te estaba observando». Desde el momento en que levantaste su morral, el ganadero escuchó sin interrumpir. Después me contó lo que vio en ti, pero yo lo vi primero. No hablabas más de lo necesario. No la tocaste sin cuidado. Caminaste a su lado ni delante ni detrás. Por eso salí. Calder se movió apenas sintiendo el peso de sus palabras. No sabía qué me esperaba al dejar los árboles. Continuó ella, pero estaba lista para huir si eras como los demás. «No lo soy», respondió él. «Lo sé. Tú también has cargado con dolor». Sus miradas se encontraron. Demasiado. Ella se levantó, cruzó los brazos y miró por la ventana. «¿Vendrán a buscarme?». Él entendió a quién se refería su tribu. Tal vez dijo, pero lo dudo. «Gente así no mira atrás». Ella no contestó. «Pero si vienen», añadió, «descubrirán que no me asusto fácil». Eso la hizo girar. En su rostro apareció un destello. Aprecio. Quizá confianza. Tal vez algo más. «¿De verdad me quieres aquí?», preguntó. Incluso ahora, respondió él, poniéndose de pie con calma. «No te pedí quedarte por lástima». Ella asintió, respiró hondo.
Entonces quiero hacer más que cocinar o limpiar. Eso es solo una parte. El cerco necesita arreglo. El gallinero está chueco. Sé usar un martillo. El ganadero esbozó una leve sonrisa. De acuerdo. Ella dio un paso hacia él. Su voz bajó. Quiero construir algo contigo, Calder. No solo sobrevivir entre estas paredes. Quiero quedarme a trabajar y quizá pertenecer. Él la miró hacia abajo. Estaba tan cerca que el calor de su cuerpo lo alcanzaba antes de que sus manos lo rozaran. Sus dedos subieron lento por su pecho, su aliento firme, pero su voz era tenue. Sigo cansada, pero esta noche quiero más que dormir. La mano del ganadero se posó en su cintura firme pero cuidadosa. Segura Sona lo miró. Sus ojos oscuros seguros. Estoy segura desde que te vi cargarla en medio del frío. Sus labios se encontraron otra vez, esta vez más lentos, más hondos. Su mano recorrió la espalda de ella. Los dedos de ella se aferraron a su hombro. Ahora se pegó del todo a él, su pecho contra el suyo. Las suaves curvas de su cuerpo ajustándose a las líneas del de él. La camisa de ella se corrió. Un botón se abrió. Él la besó en el cuello bajo la mandíbula. Ella la dio la cabeza ofreciéndose más. Cuando se detuvieron respirando agitados, ella apoyó la frente en la de él. «No te tengo miedo», susurró. «Nunca debiste tenerlo», respondió él. Se quedaron así largo rato envueltos en un calor que nada tenía que ver con el fuego. No hicieron falta más palabras. Solo dos personas que habían visto demasiado del mundo y sabían que esto fuera lo que fuese significaba algo. Y ninguno pensaba dejarlo escapar. A fines de enero la nieve comenzó a ceder. Los días seguían cortos, pero el aire se suavizaba lo suficiente para derretir la capa de escarcha al mediodía. La vida tomó un ritmo, sin prisas. No dicho, pero claro en su orden. Calder y Sona compartían ya las faenas. Pasaban el día como manos viejas acostumbradas, en silencio coordinados eficaces. Él alcanzaba las herramientas antes de que ella las pidiera. Ella dejaba su camisa doblada en la silla sin decir nada. Si ella cocinaba, él cortaba leña sin que se lo pidieran. No se discutía. Esa era la alianza. Simplemente lo hacían. Pero no todo estaba resuelto. Sona no había mencionado matrimonio. Calder no lo había preguntado. Y sin embargo cada noche dormía en su cama. Su cuerpo encajado en el de él. Su mano sobre su pecho como si siempre le hubiera pertenecido. A veces yacían en silencio. A veces lo buscaba en la oscuridad. Y él respondía con su mano subiendo por el muslo, con sus labios en la base de su cuello, con una necesidad callada que no requería nombre. Una mañana ella despertó antes que él. Estaba de pie junto a la estufa, la espalda al fuego. Vestía la misma camisa suya medio abotonada cayendo de un hombro. Calder se removió en la cama observándola bajo la luz tenue. Sus piernas desnudas, sus formas delineadas por la tela y la claridad del fuego. Ella se giró al sentir su mirada. Él se incorporó despacio. «Tenías razón. Tuve un sueño», dijo ella, «sobre mi madre». Él asintió esperando. Ella estaba sonriendo, dijo Sona. No advirtiendo, no cansada, solo sonriendo. «Estaba orgullosa de ti», respondió el ganadero. Sona bajó la mirada un instante apretando los dedos contra el borde de la mesa. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé». Más tarde ese día, mientras reparaba el cerco junto al lindero, Calder la vio arrodillada en la tierra clavando clavos en una tabla floja del gallinero. Su cabello largo atado con una tira de cuero. El frío había encendido sus mejillas. Cuando se incorporó limpiándose las manos en la falda, él lo notó de nuevo. La manera en que se movía ahora, ya no como alguien que solo sobrevive, sino como alguien que decide quedarse. Esa tarde, él cocinó mientras ella descansaba en la cama con los brazos detrás de la cabeza, el cabello extendido sobre la almohada. Lo observaba fijo. Él sentía su mirada en la espalda. «Eres distinto ahora», dijo ella. Él volteó. «Así, ya no te tensas cuando hablo de quedarme». Calder giró despacio.
Dejé de pensar que te irías. No lo haré, dijo Sona incorporándose. Él asintió. Y después de una pausa preguntó, ¿alguna vez piensas en tener un hijo? Ella parpadeó una sola vez. La pregunta había salido más ruda de lo que él quería. No era exigencia, solo desnuda. Sí, dijo en voz baja, pero nunca pensé que tendría elección. Ahora la tienes. Se levantó de la cama y lo cruzó. Quiero quedarme aquí, dijo. Quiero hacer una vida contigo. Quiero sembrar en primavera, criar animales, y si pasa, criar un hijo. Pero lo quiero porque lo decidamos. No por necesidad. Él se acercó más. No será perfecto. No sé ser marido no de la manera correcta. No necesito lo correcto, contestó ella. Solo alguien que se quede. Él asintió una vez. Luego la besó. Esta vez no fue tímido, ni lento. Sus manos la sujetaron de la cintura atrayéndola fuerte. Su cuerpo se fundió al de él cálido dispuesto. Ella lo besó con urgencia, con calor. La camisa se deslizó de un hombro, luego del otro. Sus manos recorrieron su espalda, sus muslos, sus costados. Ella soltó un suspiro cuando él la levantó del suelo y la llevó a la cama. Después no hubo palabras. Solo respiro, solo cercanía, solo la tibieza de piel contra piel en medio del invierno. En un lugar donde ninguno esperaba ser querido y mucho menos amado. Más tarde, en sus brazos con el pecho subiendo y bajando despacio, ella susurró, «Ya no tengo miedo». Calder presionó sus labios en su cabello. «Nunca debiste tenerlo». Y en el silencio algo se acomodó al fin entre ellos. Algo verdadero. No posesión, no deber, sino pertenencia. Ese año la nieve se derritió temprano. Para mediados de febrero el sendero detrás de la cabaña era puro lodo blando. Y los primeros brotes verdes asomaban junto al arroyo. El aire aún mordía por las mañanas, pero al mediodía el sol se quedaba más sobre la sierra. La cabaña que antes resonaba vacía, ahora se sentía llena. Incluso en su silencio. Calder y Sona trabajaban codo a codo. Habían empezado a limpiar el borde sur del terreno para preparar un pequeño huerto. Ella escogió el lugar donde más caía la luz y marcó las líneas con un palo. Calder la dejó hacer. No necesitaba permiso. Por las noches se sentaban junto al fuego. Ella remendaba camisas mientras él tallaba trozos de madera en figuras calladas. Un zorro, un pajarito, un rostro de mujer. A medio acabar, que no había tocado en días. A veces después de cenar, Sona recostaba la cabeza en sus piernas, sus dedos aferrados a la tela de su camisa mientras él acariciaba su pelo. Su cuerpo le era familiar ya, su aroma, su calor, el vaivén de su respiración contra él. Pero lo que más sorprendía al ganadero no era la cercanía, sino lo fácil que era dejarla entrar y cuánto la necesitaba. Una mañana ella regresó del arroyo, las botas húmedas, el cabello algo despeinado por el viento. Calder estaba junto a la estufa friendo huevos en el sartén. Ella lo miró en silencio un momento. Luego dijo, «Tengo que decirte algo». Él se volvió con la preocupación asomando en su cara. Ella se acercó. «Creo que llevo a un niño». Las palabras no retumbaron. Cayeron suaves, firmes, completas. Calder parpadeó. «¿Estás segura? No del todo. Pero me siento distinta. Y conozco mi cuerpo». Dejó la espátula a un lado, limpiándose despacio las manos en un trapo. Ella lo miraba fijo, como preparándose para lo que viniera. Él no habló de inmediato. Solo cruzó la habitación hacia ella, puso las manos con cuidado en su cintura. Luego dejó que una bajara hasta su vientre, quedándose ahí firme. Su voz sonó más suave. «No lo planeé, no lo esperaba», dijo él. «Pero no tengo miedo». Los ojos de Sona se llenaron de lágrimas, aunque no las dejó caer. «¿Lo quieres?», preguntó. «Te quiero a ti», respondió. «Y todo lo que venga contigo». Ella se apoyó en su pecho. Lo rodeó fuerte con los brazos. Permanecieron así mucho tiempo respirando, sosteniéndose mientras algo callado pasaba entre los dos. Esa tarde,
El ganadero montó hasta el pueblo más cercano por provisiones. Era la primera vez que iba solo desde que Sona había llegado. Compró pizarras, llenó el carro con harina, semillas y una olla nueva. Al regresar, Sona lo esperaba en el porche, brazos cruzados bajo el pecho, un pie descalzo, el otro golpeando la tierra. Sonrió al verlo, cansada, sincera, pequeña. Esa noche, él abrió un cajón y sacó un pequeño envoltorio en tela. Dentro había un anillo de plata delgada, simple, sin piedra, trabajado con esmero y bien pulido. Lo hice hace años, dijo él para alguien que nunca lo usó. Sona lo miró y luego lo miró a él. No te pido ceremonia, continuó, ni cura ni papeles. Solo dejar de fingir que no somos ya el uno del otro. Ella no contestó. Tomó el anillo, se lo puso en el dedo y asintió una vez. Ya soy tuya, dijo. Esa noche volvieron a dormir bajo la misma manta, su mano sobre el corazón de él, la de él descansando sobre su vientre. No dijeron palabra, no hacía falta. Con la primavera el huerto empezó a crecer. Para el verano la barriga de Sona se redondeaba bajo sus vestidos, y el ganadero añadió una segunda mecedora al porche. Fabricó una cuna con sus manos. Ella pintó la madera. Nadie vino a buscarla. Ninguna tribu, ninguna amenaza, solo silencio. Y espacio y tiempo. A veces, cuando las tardes se volvían tibias, se sentaban juntos afuera, mirando cómo la luz doraba los cerros. Calder ponía una mano sobre su rodilla. Sona apoyaba la cabeza en su hombro. Y así se quedaban. Dos personas que alguna vez el mundo había olvidado, ahora construyendo algo que sí iba a perdurar.